Y nos acompaña esta noche para analizar nuestros dos panelistas, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, encantado como siempre. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, también muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Gracias, encantada también. Es esta la que, creo que les puedo haber hecho esta misma pregunta la semana pasada, pero que ha cambiado el escenario, entonces vale repetir la pregunta. ¿Es esta la crisis más grave que ha vivido el gobierno del presidente Boric desde que está en el poder, Nerea? Bueno, la verdad es que han habido varias crisis durante este gobierno, tanto desde, digamos, el Poder Ejecutivo como fuera del Poder Ejecutivo. Haciendo esa ponderación, me parece más a mí que han habido más crisis fuera del Ejecutivo que dentro, pero yo creo que sin duda esta es la más grave de momento y la que podría tener mayor repercusión a largo plazo. Quizás vamos a estar hablando de este caso como lo fue el Cabal SQM en el gobierno de Michelle Bachelet, dependiendo, por supuesto, que pase la justicia y las pruebas que haya y lo que se compruebe. Pero me parece a mí que esto tiene potencial, por lo menos, al menos potencial, siendo muy conservadora, para ser un caso, digamos, que marque, digamos, un antes y un después, no solamente en este gobierno, sino que en la coalición Frente Amplio, en la coalición, bueno, Apruebo Dignidad, que se llamaba antes, y quizás también con el socialismo democrático. Entonces a mí me parece que es algo que sin dudas va a trascender y de alguna manera qué bueno que trascienda, porque ahora estamos hablando de esto cuando realmente deberíamos haber empezado a hablar de esto al menos desde el 2019, desde los últimos antecedentes que tenemos. Sí. Rodrigo, ¿te parece esta la crisis más grave que atraviesa el gobierno? Y te voy a agregar, voy a añadirle algo. ¿Es más grave para los efectos del gobierno y el manejo de la agenda y el tomar el timón, el Ejecutivo? ¿Más grave o los efectos son más complejos para el gobierno que el propio 4 de septiembre, en aquella noche que el rechazo le gana 62-38 a la prueba? Y yo te iba a sumar también en mayo la votación de los consejeros de mayo también. Claro. Porque esta crisis, además de ser política, que ya es claro que están complicados varios ministerios, varias figuras, yo al menos sostengo que la permanencia de Monte y Jackson dentro del gabinete se hace casi insostenible a esta altura. Involucra una crisis también de carácter ético, moral y además criminal. O sea, tiene tres ribetes, tres ingredientes que la hacen muy compleja y, como tú señalas, efectivamente, pese a los intentos, yo a esta altura ya de desesperación del gobierno, tratar de zafar o poner otros temas en la agenda, los antecedentes que se van apareciendo día a día complican mucho más la escena de esta complicación. A ver, detengámonos un segundo en los ministros y en las eventuales acusaciones constitucionales. De Carlos Montes, buscando qué pudiera respaldar una eventual acusación, uno pudiera pensar la responsabilidad política del estado de situación en el cual se encuentra el mismo, ¿no es cierto? Desorden, descontrol de entregas de algunos dineros. No que él tenga una relación directa, por favor, sino que eventualmente responsable político de un ministerio que, para la vista, si uno mira hacia la luz de los rayos, no está funcionando bien. Claro. Ya. Pudiera entenderse. Jackson, ¿qué explica más allá de que la oposición lo tenga entre ceja y ceja porque aparentemente fue, voy a usar palabras de senadores, era prepotente cuando era diputado, era altanero, cuando fue ministro o secretario general de la presidencia tenía una actitud que no les gustaba, que es el padre de toda la camada de RD, el padre, se entiende, político de toda esta camada de RD, que les parecen que muchachos que no lo han hecho bien, pero todas esas cargas, entre comillas, dan por una acusación constitucional. Pero que ayer, de hecho, salió una nueva denuncia de la senadora Proboste, sí, de una fundación muy vinculada también a Revolución Democrática, con fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, además de todo esto político, de ser como el articulador de esta generación, yo el otro día lo comentábamos en el programa, como el titiritero de la instalación de redes dentro del gobierno, súmale a ello una denuncia que me imagino que se está investigando, de recursos destinados de la tercera región del Ministerio de Desarrollo Social para un proyecto también para otra fundación que al parecer tampoco tiene la expertise como lo hemos visto en todos los antecedentes que han surgido. Entonces,
otro ingrediente más a una carga política ya que ya venía de alguna forma arrastrando el ministro Jackson con tiempo. O sea, la oposición sin duda va de alguna forma a tratar de que el gobierno pague los costos, y yo veo complicada la figura de tanto de Montes como... Además que el ministro Montes, uno entiende que hubo una fundación, pero hemos visto que aquí hay un método que se armó, no sé quién fue el articulador de todo esto, pero han surgido en la región del Maule. Hoy, de oficio, la Fiscalía de Biobío anunció que iba a investigar 2 nuevas fundaciones por entrega de recursos justamente del MIMBU para proyectos que eventualmente no tienen la capacidad para poder desarrollar. Entonces, día a día aparecen nuevos antecedentes. ¿Y para qué decir lo que comentaste al comienzo? O sea, la omisión del presidente de Revolución Democrática de que tenía antecedentes 10 días antes, eso, como dice Nerea, de alguna otra forma marca un quiebre muy profundo entre Revolución Democrática y lo que es el socialismo democrático. Hoy escuché yo algunas versiones, algunas palabras que decían, ya no es interlocutor válido el presidente Latorre. Nerea, ¿cómo ves tú estas eventuales acusaciones? Porque una cosa es anunciarlas, otra cosa es presentarlas y otra cosa es discutirlas y votarlas. Sí. Yo creo que en el caso del ministro Montes, yo podría entender una contundencia un poquito mayor respecto a una acusación constitucional, especialmente por la responsabilidad política, porque él lidera, digamos, la cartera en cuestión en este momento. En el caso del ministro Jackson, me parece que hay potencial para una acusación constitucional. Yo diría que por menos la oposición, y para qué decir la oposición del gobierno anterior, ha acusado constitucionalmente a diferentes personas, entonces me parece plausible, pero sí me parece que de momento, con los antecedentes que tenemos hoy día, 4 de julio, me parece un poco más débil que sin duda la del ministro Montes, que me parece a mí que se va a priorizar en este momento. ¿Cómo ven ustedes el panorama político, el clima político que ha sido, desde que se inició este gobierno, dentro de todo, con sus altos y sus bajos, de bastante diálogo, conversación, posibilidades de la oposición? De hecho, el propio presidente de la República en algún momento dijo que esta oposición se ha comportado mejor de lo que como ellos se comportaron en algún momento con el presidente Piñera. Es decir, ha habido un trato dentro de la democracia y dentro de lo que es ser oposición de diálogo y colaboración, se podría decir de alguna manera. Pero cuando la próxima semana se discute la acusación al ministro de Educación, y si se presentaran al de Vivienda y al secretario general, perdón, al de Desarrollo Social, ya estaríamos en un ambiente distinto, casi parecido a lo anterior, en que todas las semanas vamos a estar viendo o anunciando acusaciones constitucionales. Así es imposible dialogar y avanzar, ¿o no, Nerea? Sí, bueno, la verdad es que lo que ha pasado en el último tiempo en Chile es que cuando tenemos una aprobación presidencial baja, las personas tienden a distanciarse de la figura del gobierno y, por ejemplo, a recalcar, por supuesto, errores no forzados, o en este caso una crisis muy, muy, muy profunda como la que tuvimos en el 2019 también. No sé si serán equiparables las crisis, esta con la del 2019, pero ciertamente me parece muy importante la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en ese caso, me parece a mí, no me extraña el escenario de acusaciones constitucionales. No me parece que sea algo que debiésemos, digamos, explotar en el tiempo, pero lo que hemos visto últimamente es que cuando la aprobación presidencial baja y hay en cierto grado algún tipo de crisis en algún gobierno, nacen estas acusaciones constitucionales que han sido explotadas en el gobierno anterior contra el oficialismo de ese entonces, y ahora, a pesar de que, por ejemplo, el diputado Longton dijo que no iba a ser el camino que iba a seguir la oposición, en los hechos se hemos está visto abriendo que ese camino. Sí, en los hechos hemos visto que sí. ¿Y qué configura, Rodrigo, ese eventual camino? Una imposibilidad de diálogo. Quedan 3 años de gobierno, si eso no hay que olvidarlo, un poco menos de 3 años. O sea, mucho gobierno, y si este es el espíritu que se va a marcar, pucha que se ve... No, por eso yo creo que esta crisis es muy complicada para el presidente, o sea, porque no solamente va a estar en tela de juicio su figura, la de sus ministros muy cercanos, sino que lo que efectivamente puede afectar es la convivencia, las transacciones legislativas para proyectos emblemáticos. O sea, el gobierno acaba de poner urgencia al proyecto de pensiones, el ministro Marcel sigue hablando del pacto tributario,
cuando creo que los incentivos hoy en día están colocados justamente en la vereda contraria, que es de alguna forma restringir los aportes o el crecimiento de financiamiento del Estado en la medida que no tengamos claridad con respecto a la profundidad de esta crisis, o sea, a la profundidad de cuáles son las fundaciones involucradas. Hay estudios que hablan de 40, 50, entonces yo creo que es muy difícil la convivencia legislativa en los proyectos emblemáticos que plantea el gobierno en la medida que no veamos alguna luz de resolución a este conflicto que se ha transformado en un terremoto de verdad, con réplicas diarias que hacen que la figura del presidente y la discusión legislativa se entrampe, yo creo que de manera muy importante. O sea, veo pocas posibilidades que el Congreso apruebe reformas emblemáticas en la medida que esto no se zanje. Y paralelamente tenemos a un grupo de consejeros y expertos discutiendo una propuesta de constitución que se va a votar en unos pocos meses más y que de alguna otra forma tienen el desafío de convencer a la ciudadanía y no hay espacio ni siquiera para poder dialogar en esos temas. Entonces te está dejando prioridades políticas que son muy relevantes, de alguna otra forma tapadas por este escándalo. Un segundito antes de entrar en ese tema, porque es re interesante saber cómo puede estar influyendo la discusión que hay aquí afuera y allá adentro en ese Consejo Constitucional que tiene que estar diseñando un proyecto que nos rija en 40 años. Pero una cosa antes, el ministro, para muchos analistas, el ministro Montes, en lo que hizo hoy en el Congreso Nacional, algunos le llaman, en sentido figurado, dispararse a los pies. Porque él tiene una trayectoria enorme de respeto, en el Senado sobre todo, en el Parlamento, transversal que lo apoyan, porque es un tipo muy respetado, en fin, y le han prestado ropa incluso desde la oposición ahora. Pero hoy él hace una acusación diciendo que el tema de las platas viene del gobierno anterior, con lo cual la gente del gobierno anterior dice, momento, nosotros le estábamos prestando ropa, pero ahora resulta que algunos creen que los está un poco dejando en la estacada. ¿Cómo ven ustedes esa acción política de Montes? Yo creo que, a ver, el oficialismo en general, el gobierno en general y la coalición de gobierno ha actuado más bien en la medida en que se han sabido los hechos. No ha habido acá una estrategia desde el momento uno que se ha seguido y que se han, digamos, ceñido a ese rumbo, sino que más bien han ido reaccionando a lo que se va conociendo especialmente en la prensa, que de hecho es el rol de la prensa justamente, y está muy bien que en una democracia sea así, digamos. Pasa en otras democracias también, donde en los medios de comunicación aparecen, digamos, estos escándalos de posible corrupción o derechamente corrupción, y tiene que ser así, ¿cierto? Entonces a mí me parece que en este caso, echarle digamos, más leña al fuego, digamos, en esta discusión que estamos teniendo, involucrar al gobierno anterior, que incluso me parece a mí que si es que hubiesen habido mismos problemas con respecto al rol del Estado y fundaciones, me parece que eso no exonera en nada, y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, las situaciones que estamos viviendo en este gobierno. Entonces, me parece a mí que hay que priorizar. Evidentemente que vamos a descubrir más casos, y ojalá que así sea, ojalá que se esclarezca realmente, pero me parece a mí que empezar, ¿cierto?, a intentar desenmarañar esto hasta, digamos, hasta quizás cuándo, aunque vemos una línea muy, digamos, concreta del 2019, cuando se empezó a aprobar este trato directo para las fundaciones, pareciera ser que no estamos, digamos, viendo las prioridades y estamos dando en realidad manotazos de ahogado. Ahora, hay un punto para aclarar con hechos, la primera, estos convenios que permiten hacer tratos directos con fundaciones, el primero se hace en 2019, pero está autorizado por ley desde el 2016, firmado por la ministra Paulina Zabal, ministra de la Vivienda de la presidenta Bachelet. Exacto. Es decir, es una política que se diseña y se aprueba en el gobierno de la presidenta Bachelet y que refuerza y confirma el presidente Piñera. Exacto. En tanto y cuanto usar la descentralización de la entrega de recursos en las seremías y en los gobiernos regionales y que no sea todo desde aquí de Santiago. Lo que no quiere decir, ni en el gobierno de Bachelet, ni en el de Piñera, que lo hayan autorizado para entregárselo a fundaciones que no tenían competencia para hacer el trabajo. Y ahí donde, entre comillas, se enojan con Montes, decir, una cosa es que el diseño es anterior, 2 gobiernos para atrás, pero otra cosa es que se haya hecho mal,
que es lo que Democracia Viva nos demuestra. No, pues ese creo que es el gran problema. Y ahí el ministro Montes cometió, yo creo, un error que demuestra un poco quizás lo sobrepasado que se encuentra el gobierno con esta crisis. Efectivamente, la política viene con anterioridad, y aquí el tema es a quién se la entrego, los fines, la capacidad de la fundación, un poquito también lo que hizo el presidente la semana pasada. En el fondo, yo no sé, y lo comentábamos con Cristian Valdivieso el otro día, la poca capacidad de cuidar la figura presidencial, de decirle, oye, no te metas, no pongas las manos al fuego por nadie, porque esto es una crisis que va surgiendo. Bueno, y resultó que 3 días después del blindaje que trató de hacer al Ceremi de la séptima región, resulta que está bajo un sumario administrativo porque efectivamente no se había inhabilitado como él había señalado. Entonces, aquí hay un problema de diseño político para enfrentar el problema de esta crisis. Y el ministro Montes hoy de alguna otra forma dio luces de que efectivamente es más profundo porque, como dice Matías, Montes es un tipo que tiene bagaje en la política, o sea, transversal, y me da la sensación de que lo que hizo hoy en día fue un error político que lo cometen quizás personas que todavía no tienen esa capacidad, y él cayó en eso, en la desesperación. En un minutito los dos, por el tiempo, ¿cómo creen ustedes que puede estar afectando, cómo puede afectar dentro del Consejo Constitucional, que están discutiendo temas de largo plazo, lo que está ocurriendo aquí afuera, con todos los escándalos, Nerea? Bueno, primero es, digamos, muy difícil que no afecte, eso como primer elemento. Si bien, por supuesto, que dentro del Consejo hay una agenda propia que está liderada, por supuesto, por quienes componen el Consejo y, por supuesto, quienes tienen mayoría, pero es muy difícil que no afecte desde ese sentido. Entonces, lo que yo esperaría, digamos, por ejemplo, algo que me parecería muy positivo es que la comisión, ¿cierto?, que crea el presidente de la República con respecto a temáticas de probidad, tenga diálogo, por ejemplo, con el Consejo. Va a estar su presidente en un minutito más acá. Exacto. Entonces, a mí me parece que eso, por ejemplo, podría ser una buena señal. Porque, de nuevo, solamente creando una comisión no resolvemos el problema de fondo. Fíjate que yo, en ese tema del rol que está teniendo el Consejo, yo creo que esta crisis lo afecta de dos formas muy, muy relevantes. Una, que invisibiliza el trabajo. O sea, hoy los medios, nosotros, estamos discutiendo de la crisis, de la responsabilidad del ministro Montes, Jackson, Latorre, nuevas fundaciones, y nos olvidamos que paralelamente tenemos un consejo que está construyendo efectivamente el programa del futuro del país. O sea, uno, invisibiliza. Y dos, yo tengo la sensación... Eso no es malo necesariamente. Los deja tranquilos, pero el problema es que este proceso comenzó con el pie, digamos, izquierdo, o sea, con un rechazo importante por parte de la ciudadanía. En el fondo, si tú ves toda la encuesta, la gran mayoría se pronuncia que eventualmente va a rechazar en diciembre. Y para eso tú necesitas visibilizar el trabajo y lograr convencer. Y cada día que transcurres pierdes plazo para lograr hacerlo. Y yo tengo la sensación, además, que como este es un proceso muy vinculado a lo político, cuando el escenario político está tan manchado, tan sucio, baja aprobación del presidente de la República, eso hay una correlación directa también con el proceso constitucional. Entonces, cuesta mucho convencer a la gente de que acepte este proceso si la política, que fue la que dio pie a este proceso, no logra salir de esta crisis. Entonces, lo invisibiliza, perfecto, lo deja trabajar tranquilo. Pero perdemos la oportunidad para conocer el trabajo, lo que están haciendo, y además hay una correlación, yo creo, que entre lo político y lo que está haciendo el trabajo constitucional. Entonces hay una doble complejidad desde mi punto de vista, fíjate. Nerea Palma de la UDP, Rodrigo Orellano de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a los dos por estar aquí ayudándonos a entender, desentrañar los avatares de la contingencia política. Gracias a los dos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.